Muy buenos días en esta mañana y como hemos podido observar por los estudios que hemos estado haciendo, vemos que las cartas que ha hecho Pablo hay tres partes, ¿no? La primera parte que llega hasta el capítulo 7. Luego hay una segunda parte, los capítulos 8 y 9, y a partir de este capítulo, del capítulo 10, hay una tercera parte. Algunos estudiosos piensan que esta tercera parte en realidad es otra carta, porque el tema cambia tan abruptamente que podría ser lógico, ¿no? Dicen que esa carta que Pablo nombra, que dice que ha escrito y que le causó tanto dolor, que él lloraba por esta carta y que incluso llegó a decir que hasta estaba un poco arrepentido de haberla escrito por tan dura que era, podría ser esta parte, ¿no? Pero también hay otros que opinan que no, que esto es una tercera parte donde él cambia el público al que se dirige, no que cambia el tema, sino el público al que se dirige. Recuerdan que la iglesia de Corinto estaba dividida. Había gente que estaba un poco haciéndole la contra a Pablo, podríamos decir, y es como que en las otras dos partes Pablo se dirige a esa mayoría que le daba su apoyo, pero en esta parte se dirige específicamente a esa minoría que estaba en contra de él. Pero sea como sea, que sea otra carta, que sea la misma, realmente lo que nos interesa es que de aquí podemos sacar enseñanzas para nosotros y para nuestra vida, ¿no? Y en esto es lo que nos vamos a enfocar. Y aquí vemos en este párrafo que hemos leído hoy que hay 5 actitudes que demuestra Pablo en este párrafo. Y las actitudes son humildad, espiritualidad, dependencia, responsabilidad y pertenencia. Y estas 5 actitudes que él demuestra las vamos a ir desglosando y las vamos a ir encontrando juntos en el texto, ¿no? Dice en el versículo 1 del capítulo que hemos leído, dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Aquí cuando Pablo dice ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros, era lo que se decía de él, ¿no? Ustedes que dicen que yo soy osado y que soy humilde. Y por las palabras expresadas por Pablo a lo largo de todo este párrafo, nos damos cuenta de que Pablo había sido agredido. Él estaba respondiendo. No tenemos la otra versión, la otra cara. No sabemos si fue por carta o si fue alguien que le contó a él qué le dijeron a Pablo. Lo vamos deduciendo de lo que él responde, ¿no? Entonces, incluso él a veces pone, me dicen que tal cosa, yo les digo que tal otra, y ahí podemos saber. Pero hay respuestas directas donde tenemos que deducir lo que le habían dicho a él, ¿no? Pero sí lo que nos damos cuenta es que había habido una agresión hacia Pablo. Y lo más triste, que esa agresión no era de los gobernantes, de los judíos, de la gente del mundo, ¿no? Por decir la gente que no estaba en la iglesia, sino que era de gente de la misma iglesia. La verdad que a mí me entristece mucho cuando soldados de un mismo ejército se atacan entre ellos, ¿no? Esto es algo que causa mucho dolor. Pero bueno, ante las acusaciones que le habían hecho a Pablo, él, lejos de responder de una manera agresiva, de defenderse, es lo que surge naturalmente, ¿no? Lo lógico es que cuando nos atacan nosotros respondemos con la misma ferocidad con la que nos atacan, o a veces peor. Personalmente a mí me ha pasado, ¿no? Y creo que a todos nos ha pasado, que si alguien viene y te agrede o te acusa, tú
saltas, ¿no? Y Pablo, en vez de reaccionar de esa manera, reacciona con humildad. Una humildad basada en el amor. Y él, en este caso, nos demuestra que está siguiendo el ejemplo de Cristo, que es nuestro modelo a seguir. El Señor Jesucristo en Mateo 11:29, en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29, dice, una de las frases que él dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y esta actitud de Pablo, porque vemos que él, hemos leído que dice: yo con la ternura de Cristo, con la bondad de Cristo, con la caballerosidad de Cristo, también está traducido a veces, les ruego, ¿no? Así empieza él, la respuesta a esas agresiones que él tiene. Y esta actitud no es solamente aplicable dentro de la iglesia, ¿no? Cuando algún hermano nos agrede, sino que también la visión de Cristo, la visión de Dios es que lo apliquemos diariamente a lo largo de nuestra vida en todas las situaciones, ya sea en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros compañeros de universidad, de colegio, de aventuras, de lo que sea. En cualquier lugar donde nos desempeñemos diariamente, que estamos en contacto con otras personas, esta actitud también de mansedumbre, como la que tuvo Pablo, Dios quiere que la apliquemos, ¿no? Por lo que les decía, por lo que responde Pablo, nos damos cuenta de las acusaciones que le hacían. Y vamos a ver qué acusaciones estaba respondiendo Pablo. Una es que lo acusaban de ser una persona falsa, es un hipócrita, ¿no? Que cuando él estaba con ellos, cuando les visitaba, era humilde, era manso, pero que cuando les escribía era una persona severa y atrevida, ¿no? Dice, en la Biblia dice atrevido. Dice el versículo 10: porque a la verdad dicen, dice Pablo, ¿no? Porque a la verdad dicen, ellos le están diciendo a Pablo, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Duro lo que le decían a Pablo, ¿no? No sé si se lo habrán dicho en una carta o si lo decía la gente y fue alguien y le dijo: mira, Pablo, están diciendo de ti esto. ¿Cómo se sentirían si les dijeran que, no sé, por ahí nosotros que damos la palabra, que tu palabra es menospreciable y tu presencia eres un nada? La verdad que esto duele, ¿no? Tenemos también que tener en cuenta que los griegos, que eran los corintios, en ese momento, ¿cómo era su cultura? Ellos valoraban a las personas que eran imponentes, de gran presencia, arrogantes, podríamos decir, con prestancia, magnéticas, ¿no? Esas eran las personas que ellos valoraban en su sociedad. Sobre todo las personas que tenían grandes capacidades de oratoria. De esa época son todos los filósofos y las ideologías que actualmente nosotros seguimos, vienen de esas épocas donde estos filósofos con gran prestancia se paraban en el ágora y hablaban ahí a las multitudes, ¿no? Y decían: wow, qué bien hablan, qué presencia tienen. Según lo que nos dice Pablo mismo y lo que sabemos, es que Pablo tenía muchísimos conocimientos. Era una persona muy preparada, no solamente en la ley judía, sino también en muchísimas áreas. Era una persona culta, estudiosa, y también tenía el conocimiento revelado por Dios
cuando Jesucristo lo llamó a ser apóstol y a seguirle, Dios le reveló cosas e interpretaciones de la ley que los judíos hasta ese momento no tenían, y él las enseñaba, ¿no? Pero Pablo, cuando iba a visitarlos, no se jactaba de eso, no se mostraba como una persona imponente y con gran oratoria, porque él no quería que sus palabras convencieran a la gente, sino que sea el poder de Dios el que convenciera a la gente. Después, por otro lado, si continuamos observando la cultura griega de esa época, vemos que las estatuas griegas son todas personas bellas, ¿no? Todas personas hermosas, armónicas. En esa época se valoraba también muchísimo, además de la presencia de la persona, la prestancia que tenía y la oratoria que tenía, se valoraba que sea una persona bella, ¿no? Y estamos hablando de esa época, pero en nuestra época eso también está incrustado. Se ve que esa cultura caló hondo en la cultura occidental, y ahora también. ¿Quiénes triunfan en la televisión, en las redes sociales? Los que son guapos, los que hablan bien, los que tienen carisma, ¿no? Más o menos, para situarnos, qué era lo que pensaban los griegos, es lo que se piensa en la sociedad actual también, ¿no? Pero vemos en el texto que leímos recién, que Pablo no era muy agraciado, ¿no? Como le dicen, que su presencia era débil. Hay unos textos que dicen, que describen a Pablo, son de dudosa veracidad, se llaman los Hechos de Pablo y Tecla. Algunos dicen que, bueno, que tiene una parte de verdad y una parte de exageración en esos textos, pero que la descripción que da de Pablo es bastante creíble, ¿no? Y lo describe a Pablo como una persona realmente feita, ¿no? Dice que era bajo, con narigón, pelado, o sea, calvo, tenía las piernas torcidas, y que su presencia era como la normalita, que no impactaba su presencia, ¿no? Pero que cuando se ponía a hablar era como que se transformaba, ¿no? Que su mensaje era lo que le daba como una apariencia de poder a Pablo, ¿no? Es bastante creíble. Pero bueno, por lo menos basándonos en el texto que tenemos aquí, la gente decía: tu presencia es débil, o sea que no tenía una presencia magnética, no tenía una presencia arrogante. Por esos motivos no es de extrañar que los griegos, algunos, en la iglesia, no todos, incluso siendo creyentes, se fijaran más en la apariencia de Pablo, ¿no? O sea, en lo externo, más que en la integridad y en lo que él enseñaba, por no cumplir esos cánones de la sociedad, ¿no? A veces esto, incluso, como decíamos, en nuestra sociedad actual también sucede. Luego, además de acusarlo de ser un falso, ¿no? Lo acusaban de ser carnal, o como decimos a veces en las iglesias evangélicas, de ser mundano. Esto quiere decir que se interesaba más por las cosas de esta tierra, por lo del mundo, por lo cotidiano, que por las cosas espirituales. Dice en el versículo 2, dice Pablo: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Podría ser que lo consideraran así, una de las causas. Todos decimos podría ser porque no lo dice aquí, pero sabemos, conocemos la vida de Pablo, conocemos su historia, conocemos lo que dicen otros textos. Sabemos que Pablo tenía un trabajo secular. Él, además de su trabajo misionero, hacía tiendas, ¿no? para vivir. Tenía un trabajo a doble tiempo, ¿no? Tenía su trabajo secular y tenía su ministerio
en la iglesia. Y tal vez estos hermanos que se quejaban lo veían como que era materialista por tener ese trabajo donde ganaba dinero, ¿no? Entonces querían que él esté 100% dedicado a la obra y que se dedicara a atenderlos a ellos el 100%, que nos visitara más, que estuviera más tiempo en Corinto, que se dedicara más a lo que es la obra de Dios, y les parecía mal que esté trabajando, ¿no? Porque si le dicen que se interesa más en la carne, en lo material, suena lógico. Y a veces la gente tiene expectativas de los líderes en la iglesia, sobre todo, ¿no? Entonces, cuando no se cumplen sus expectativas, se sienten, entre comillas, defraudados, y tal vez esas expectativas no son lo que Dios le muestra a ese líder, a esa persona que está sirviendo, ¿no? Entonces, vale más lo que yo pienso que tiene que hacer esa persona que lo que Dios le muestra a esa persona que tiene que hacer. Y cuando esto sucede, ¿qué pasa? Hay murmuración. También, por lo que está respondiendo Pablo, podemos deducir también que algunos consideraban que él utilizaba esos conocimientos que nosotros dijimos recién que él tenía, que como es una persona culta, con muchos conocimientos, con muchos estudios, con alto conocimiento de la ley. Él era un rabino, él sabía la ley de punta a punta y se sabía todo lo que estaba puesto ahí. Tal vez pensaban que utilizaba esos conocimientos para sus exposiciones, para sus predicaciones. Entonces lo acusaban de eso: es que tú, como sabes mucho, puedes hablar mucho, pero no es el espíritu el que te dice las cosas, ¿no? Los hermanos más espirituales piensan que tienen que decir cosas nuevas, no lo que está en la Biblia, que tienen que tener una espiritualidad de novedades, ¿no? Tal vez también podemos deducir de lo que dice Pablo que podría ser por ahí también el tema de las acusaciones que le hacían a él. Pero ahora vamos al segundo punto, que es la espiritualidad, la actitud de Pablo, que es la espiritualidad. Recién vimos la humildad, ¿no? Él, ante esas acusaciones de ser falso y carnal, responde con humildad. Y vemos la actitud también de espiritualidad en Pablo, aunque le dicen que es carnal, que en el versículo 3 dice: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Y esta frase es una pequeña frase, pero encierra una gran declaración, ¿no? Él les está diciendo: soy una persona de carne y hueso que vive en este mundo, que tiene sus luchas, sus adversidades. Los que han mirado en la Biblia o leído en la Biblia ven que la vida de Pablo no era una vida de rosas, ¿no? Le pasó por muchas cosas, tanto físicas como espirituales, como también nosotros vivimos en este mundo y también pasamos por adversidades, también tenemos luchas, ¿no? Dice Jesús en Juan 17, 14 al 16, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos aquí en este mundo, nos pasan cosas igual que a todos, pero no somos de este mundo. Pero que Él, dice Pablo, dice, en esas batallas no utiliza, no las libra con sus propias fuerzas, ¿no? Es inútil ante todas estas adversidades, ante todas estas batallas, tratar de resolverlas por nuestras propias fuerzas. Ahora, bueno, de siempre existió, porque antes estaban los hippies y tal, siempre estas filosofías que actualmente persisten y persistirán,
donde dicen que tienes que buscar en tu interior la fuerza, y esa fuerza unida con el universo te va a sacar y te va a llevar adelante y tal. Y aquí Pablo les está diciendo no. La única manera de batallar es con unas armas que es un equipo que nos da Dios y que no son nuestras. Las tenemos que tomar. Dios te las da, tú las tomas, ¿no? Y es una armadura que está descrita por el mismo Pablo en el libro de Efesios, en Efesios 6. Y esta armadura, para resumirlo, consiste en verdad, justicia, evangelismo, que proclamemos la palabra, fe, certeza en nuestra mente de nuestra salvación. Tenemos que saber quiénes somos en Cristo. Nuestra identidad en Cristo tiene que estar arraigada en nosotros. Conocimiento de la Biblia, de su palabra, de qué es lo que dice Dios. Y oración. Esas son las armas que tenemos para batallar en la vida, para las luchas diarias, para las adversidades. Y es Dios, a través de su Espíritu, que tiene la victoria. Es Dios dice que nosotros tenemos que fortalecernos en el poder de su fuerza, dice ahí en Efesios. Y es Dios el que tiene la fuerza, es Dios el que tiene el poder, es Dios el que hace las cosas cuando somos obedientes. Luego, el tercer punto, que es la dependencia. Vimos la humildad, vimos lo que es la espiritualidad, y el tercer punto es la actitud de Pablo de dependencia. Dice en el versículo 4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es con esas armas espirituales y no con su conocimiento, no con sus ideas, no con sus habilidades, que Pablo nos está diciendo que está llevando a cabo la obra del Señor, ¿no? Él tenía habilidades, él tenía conocimientos, él tenía experiencia, él tenía características de un líder, de una persona que podía hacer muchas cosas, pero no era lo que hacía que él pudiera. Sabemos a través de sus cartas y a través de la historia todo lo que hizo Pablo, ¿no? Cómo extendió el Evangelio por casi toda Asia y Europa. En Efesios 6, Pablo nos dice que nosotros tenemos que ponernos esa armadura, que no la tenemos nosotros, que nos la da Dios, no la tenemos que crear tampoco, no tenemos que visualizarla y crearla en nuestra mente, ¿no? La armadura te la da Dios. Y como decíamos, que es al ponernos esa armadura nos fortalecemos en el Señor, y el Señor es el que lleva a cabo la victoria, ¿no? También nos deja claro que esas fortalezas que tenemos que derribar, que a veces son esas personas que nos atacan, una de las fortalezas a derribar puede ser esas personas que nos atacan. Luego todos los problemas que nos agobian, las cosas que nos suceden, no vienen directamente por iniciativa o no vienen de esas personas mismas. No es que esa persona te ataca porque te tiene idea, porque te odia o porque lo que sea, ¿no? Sino que detrás de esas personas hay ataques espirituales. O sea, en definitiva no tenemos que tomarlo como algo personal cuando nos atacan. Ya sea fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, sea donde sea. Y la forma correcta de luchar no es atacar nosotros también a la persona, ¿no? Tampoco es devolverle odio por odio y tratar de destruir esa persona, sino que tenemos que tomar las armas, la armadura espiritual, y batallar espiritualmente.
Porque ahí mismo en Efesios nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra personas de carne y hueso, sino que es con un mundo espiritual que maneja a este mundo y que influye también en nuestro alrededor. Entonces, cuando haya personas que sin motivo te atacan, que hablan mal de ti, que te desprecian, te acusan falsamente, como todo esto que le estaba pasando a Pablo, recuerda que no es algo personal. Pablo no se lo tomó como algo personal, no dijo que esta gente me odia y por eso está diciendo esto. Él sabía de dónde venían todos esos ataques. Detrás hay una lucha espiritual, por eso dice Pablo en este versículo: nuestras armas no son de este mundo, son espirituales, y ganar la batalla no depende de nosotros, sino es el resultado de nuestra dependencia de Dios. Luego, la cuarta actitud que tiene Pablo es una actitud de responsabilidad. Dice en el versículo 5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. A lo largo de la historia encontramos que hay argumentos en contra de Dios, miles. Incluso muchos de estos sabios de esta época crearon escuelas contra la existencia de Dios, ¿no?, que perdura hasta nuestros días, filosofías, creencias, cada vez hay nuevas incluso, y los que se creen sabios en este mundo, por ejemplo tenemos a este sabio, creo que era Anthony Hopkins, no, ¿cómo es que se llamaba? El que estaba en la silla de ruedas, que hablaba con un aparatito, no me acuerdo el nombre, pero dijo: Dios no existe. Ahora el que no existe es Él, se murió, ya no está. Y como Él es muy sabio, muchos dicen: ¿ves? La ciencia dice que Dios no existe. Pero también hay científicos muy renombrados que tienen fe en Dios y a esos no le hacen tanta publicidad, ¿no? Pero bueno, los argumentos en contra del poder de Dios, de que Dios existe, hay muchísimos. Incluso dicen que el Evangelio es un mito, que los que creemos en estas cosas somos tontos, que no usamos nuestro cerebro y muchas cosas más, ¿no? No nos toca a nosotros cambiar eso, no tenemos que convencer a nadie. Nosotros tenemos que tomar las armas y que la victoria sea del Señor. El Señor es el que hace la obra. Nosotros tenemos la responsabilidad de batallar, pero no la responsabilidad de ganar la batalla. La batalla la gana el Señor. Y no dejar en esa batalla, una forma de batallar, es no dejar que esas filosofías, esos argumentos, esos pensamientos invadan nuestra mente y nos lleven a pensar del modo de pensar del mundo, de la gente en general que niega a Dios y su poder. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Dice Pablo que tenemos que capturar esos pensamientos, hacerlos cautivos, ¿no? Cuando cogen a un ladrón, a un asesino, le ponen las esposas y se lo llevan, lo capturan, y llevárselo ¿a quién? ¿Dejarlo ahí y ya está y olvidarnos? No. Una vez que los cautivamos, llevárselos a Cristo. Entonces, cuando vienen pensamientos contrarios a lo que Dios nos manda, a lo que Dios establece en su palabra, a lo que Dios quiere para nosotros, esos pensamientos tenemos que capturarlos, detectarlos. Es decir, este pensamiento no viene de Dios. Lo capturo. En el nombre de Jesús, este no es un pensamiento de Dios. Dios, Jesucristo, te lo entrego a ti, lo traigo cautivo a tus pies. Tú encárgate de eliminarlo, de matarlo, de quitarlo, ¿no?
Pablo nos demuestra con sus hechos, no solamente con sus palabras, que él cumple con esta responsabilidad en su vida, porque es una responsabilidad el capturar los pensamientos y llevarlos a Cristo. Lo tenemos que hacer nosotros. Y dice que una vez que los creyentes de Corinto estuvieron dispuestos a también asumir esa responsabilidad y a obedecer a Dios, ya él ahí, dice el versículo 6, ya él ahí puede aplicar disciplina, ya él ahí puede, dice, castigar a la desobediencia, ¿no? Entonces, mi pregunta hoy, a mí mismo y a cada uno de ustedes, es: ¿llevas cada día tus pensamientos o cada momento tus pensamientos cautivos a Cristo? ¿O los dejas ahí que anden a sus anchas? Y luego, por último, tenemos la quinta actitud de Pablo, que es la pertenencia. Dice el versículo 7: miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Y les repito, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Este versículo es muy importante. Al principio no lo iba a incluir porque está separado del párrafo, pero era tan importante que lo incluí. Porque a veces en la iglesia nos olvidamos de que somos hermanos. A veces nos olvidamos que nuestro hermano es nuestro hermano porque ha confiado en Cristo. Y si ha confiado en Cristo, es de Cristo. Por todos los defectos y cosas que tenga, es nuestro hermano en Cristo. Y aquí a Pablo lo estaban tratando mal, lo estaban acusando, pero él no se olvidaba de esto. Él decía: me están tratando mal, me están acusando injustamente, están actuando mal, pero son mis hermanos en Cristo. Y a veces somos nosotros los que nos olvidamos. A veces el otro es el que se olvida, ¿no? Y nos ataca, y a veces somos nosotros los que nos olvidamos que son nuestros hermanos, y somos nosotros los que atacamos al hermano, somos nosotros los que hablamos mal del hermano, somos nosotros los que acusamos. Estamos en el lugar del otro lado, porque siempre nos identificamos con Pablo y decimos: sí, a mí me ha pasado de que me han acusado, de que me han hablado mal de mí. Pero nos olvidamos también que a veces nosotros estamos del otro lado también. Y esto es porque no tomamos conciencia de que somos hermanos en Cristo. Que si esa persona en un momento decidió entregar su vida a Cristo y seguirle, ahora le pertenece a Cristo. Y tú también has decidido entregarle tu vida a Cristo y le perteneces a Cristo. Lo que pasa es que estamos en un crecimiento, ¿no? Y dice en 1 Juan capítulo 5, los versículos 1 al 2. Dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. No todos los que vienen a la iglesia han creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, ni le han entregado su vida a Dios. Pero convengamos que la mayoría, ¿no? Y todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Por eso Pablo, cuando estos hermanos lo trataron mal, él respondió con amor. Porque
estaba en conciencia de que eran sus hermanos. Y que así como él creyó en Jesucristo y nació de Dios y amaba al Padre, estos otros hermanos también. Lo que pasa es que estaban equivocados en ese momento. Estaban pecando puntualmente en ese momento y Él les estaba dando la oportunidad. Decía, les ruego en el amor de Cristo, en la caballerosidad de Cristo, en la ternura de Cristo. Les estaba dando la oportunidad de que se den cuenta con sus argumentos de lo que estaban haciendo. Entonces, en conclusión de todo lo que hemos visto y de las 5 actitudes que tuvo Pablo ante estas acusaciones que recibió en la iglesia, Pablo obviamente no se sintió bien cuando lo atacaron, ¿no? Pero él, aunque recibió menosprecios en su persona, hasta físicamente, ¿no? Porque se metieron con él en lo físico, se metieron con él en su forma de predicar, se metieron con él en todas las áreas, no les quedó nada. Él de todas formas reaccionó con amor, con humildad, y lo habló con estas personas. Él reaccionó con la actitud de Cristo, no con la actitud natural que todos tenemos. Entonces, el desafío hoy es, en primer lugar, revisarnos nosotros mismos, ¿no? Si nosotros ahora tenemos una mala actitud hacia alguien, si nosotros estamos del lado de los que atacan, del lado de los que acusan, en primer lugar, examinémonos si me estoy equivocando en esto. Y en segundo lugar, si es al revés, si me están atacando, si me están acusando, ¿cómo estoy reaccionando? Porque también a veces la indiferencia es una forma de matar. Entonces, miremos las actitudes de Pablo ante esta situación y imitémoslo porque él está imitando a Cristo. Coge tus armas espirituales, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, y el Señor va a tener la victoria porque Él siempre tiene la victoria, y vas a pasar este problema o cualquier otro problema que tengas si lo pones en sus manos. Y vamos a orar para terminar.